Ejercicio número 319 de JavaScript. Nos han solicitado que estudiemos el concepto de literal de un valor específico de un tipo de dato. Por ejemplo, si creamos una variable y la llamamos nombre y luego le asignamos un valor, ese valor que asignamos es una literal. En este caso, escribiremos el nombre de una persona. Por ejemplo, Edward. Este código es una literal. ¿De qué tipo de dato es? Nosotros podemos, por simple inspección, reconocer el tipo de dato por su representación, por su apariencia. Es una cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres se crean con comillas simples o dobles, o también con una literal de plantilla. La forma más simple es con comillas dobles o con comillas simples. Ok. Ahora pasemos a crear otro tipo de literal. Supongamos, llamemos a esta variable número y asignamos, por ejemplo, 2. Esta apariencia de valor corresponde con un valor numérico. Es decir, que son valores que son instancias de un tipo de dato específicas. Si hablamos de números, podemos decir, por ejemplo, 1000, 2000, -1, -3.2. Todos esos valores son instancias de los números. Recordemos que en JavaScript existe solamente una categoría o un tipo de dato para representar números. Es number. Esto es una literal numérica. Number. Si tenemos, por decir, aquí digamos, por ejemplo, precio y asignamos 29.13, también es una literal numérica. Representa un número de punto flotante, un número real. Tiene parte entera, parte decimal. Entonces, por la apariencia, sabemos que se trata de un número. Son instancias del tipo de dato numérico. Las podemos escribir directamente desde el teclado. Sería otra forma, digamos, de interpretación. No necesitamos realizar ningún cálculo para obtenerlas. Sencillamente las escribimos desde el teclado. Otra variable, llueve, y asignamos false. Esta es una literal de tipo lógico, de tipo booleano, significa falso o false, ¿de acuerdo? Otra literal, digamos, booleana, la contraria a false, corre, escribamos true. Esta es otra posible instancia de los valores lógicos de los tipos booleanos, ¿sí? Recordemos que los tipos booleanos solamente aceptan dos valores, true o false, falso o verdadero. Ok, listo. También podríamos hablar de una literal de objeto. Escribamos aquí persona y le asignamos esta literal de objeto, llave de apertura, llave de cierre. Escribamos, por ejemplo, dos atributos o dos propiedades, nombre Edward. También podríamos escribir edad, por ejemplo, 29. Esta es una literal de objeto. Su apariencia identifica un objeto en JavaScript, una instancia de un objeto. Como habíamos dicho al principio, cada literal tiene un tipo de dato. Mostremos en pantalla esos tipos de datos. Utilizamos la función tieOf. Realmente no es una función, es un operador. Entonces, enfrente de este operador unario, es decir, opera con un único operando. Enfrente colocamos el nombre de la variable o literal. Acá escribamos número, duplicamos esto, coloquemos acá precio, llueve, también colocamos corre, persona. Entonces, esto retorna string, esto number, también number, boolean, boolean y object. Ejecutamos y efectivamente esos son los valores que obtenemos.
los nombres de los tipos de datos. Genial, ¿verdad? Entonces ya somos capaces de identificar una variable en código JavaScript. Genial. En el siguiente ejercicio aprenderemos acerca de las primitivas en JavaScript. Es importante identificar estos conceptos para poder escribir código JavaScript claro y conciso. Hasta la próxima.